cada pastor, verdadero hombre de Dios, siervo de Dios, ama con todo su corazón la venida de Jesucristo. ¿Por qué no crecen las iglesias? Fue la pregunta en sí que me hizo este hermano. ¿Por qué mi iglesia no crece? ¿Y por qué muchas iglesias no crecen? Ahora yo quiero aclarar algo. Crecimiento no siempre significa numérico. Crecimiento no siempre significa multitudes. Crecimiento es una palabra muy amplia que tiene que ver, número uno y primero, con la vida espiritual de nuestros feligreses, de los miembros de la iglesia, la vida espiritual de los hermanos. Ese es el primer crecimiento que debe tener la iglesia. La iglesia tiene que crecer espiritualmente primero. Y para que la iglesia crezca espiritualmente tiene que haber palabra. Te encarezco que prediques la palabra. Tiene que haber palabra, tiene que haber doctrina, tiene que haber sacrificio de oración, tiene que haber ayuno, tiene que haber una prioridad en la búsqueda hacia Dios. Que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Y esto se tiene que hacer constante, se tiene que hacer todo el tiempo. Los hermanos tienen que ser llevados a la oración. Las almas tienen que ser llevadas a la búsqueda, llevadas al quebrantamiento. Alabado sea el nombre del Señor. La prioridad de la iglesia tienen que ser las almas. ¿Por qué no crece la iglesia? Porque hemos invertido las prioridades. Hemos puesto prioridades que la iglesia del pasado nunca tuvo, como locales. Yo creo que la mayoría de iglesias dejaron de crecer porque están más preocupados en el local que en las almas. Están más preocupados en pagar el alquiler que en que las almas lleguen al cielo. Están más preocupados en los buenos aires acondicionados de la iglesia, la buena silla de la iglesia, que la iglesia tenga un programa de radio. Sin embargo, los que están adentro se están perdiendo. Entonces, número uno, ¿por qué la iglesia no crece? Porque no se están poniendo en orden las prioridades. Están poniendo en primer lugar las cosas, los locales. Las iglesias alquilan locales que no pueden pagar. Compran equipos y los compran a plazos, igual que los mundanos. Y pagan equipos y pagan terrenos a plazos. Se endeudan las iglesias. ¿Y qué pasa cuando las iglesias se endeudan? ¿Quiénes son los que pagan la consecuencia? Sus pobres miembros que están ahí, que tienen que ahora vender comida, que tienen que ahora salir a las calles a vender. Yo he visto hermanos vendiendo hasta en los paraderos de los carros, vendiendo como si fuera para ellos. Y los hermanos salen, los pastores los obligan a salir a vender para cubrir los gastos que ellos torpemente se han metido. Tontamente se han metido, porque esa no es la prioridad que nos dijo Cristo, que nos dijo el Señor. La prioridad en la iglesia son las almas, las vidas que conozcan al Señor, que escuchen palabra. El culto está en el templo mientras tenemos a los hermanos vendiendo en la puerta. Entonces invirtieron las prioridades. Todos, qué bonito el templo, pero cómo están las vidas, quebradas, reventadas, oprimidas por el diablo, con sus mismos problemas, y siguen en sus mismos problemas. ¿Por qué? Porque hemos invertido las prioridades. ¿Por qué no crece la iglesia? Por tu codicia, pastor. ¿Por qué no crece la iglesia? Por tu avaricia, pastor. ¿Por qué no crece la iglesia? Porque estás más preocupado por que se te diga que tienes un tremendo templo y que tienes una tremenda iglesia y que tu iglesia tiene de todo y que estás en la radio y en la televisión y las almas de tu propia iglesia se están yendo al infierno. Por eso no crecen las iglesias. ¿Por qué no crecen las iglesias? ¿Por qué no crecen las iglesias? Porque no se está dando el cuidado a la familia. Porque no se está cuidando el hogar. Empezando del hogar de nosotros los mismos pastores. Mayoría de pastores con sus hogares destruidos, sus matrimonios arruinados, los hijos en el mundo. Y no me refiero a pastores que comenzaron, alabado sea el Señor, que comenzaron con su familia, ya llegaron al evangelio con su familia perdida. No, me refiero a pastores que sus hijos les han nacido en la iglesia, llegaron con sus esposas a la iglesia, ilusionados por la obra del Señor, y pusieron por delante la obra, pusieron por delante la iglesia que su casa. Y esto es tremendo, hermano, cuando nos pasa. Porque cuando ponemos la iglesia en lugar de nuestras casas, el diablo usa nuestra casa para destruir la iglesia. Hemos invertido el orden en esa área también. Primero está tu casa. Primero visita a tu esposa. Visitas a todos los hermanos y no visitas a tu propia esposa. Hablas con todo mundo y no hablas con tus propios hijos. Tratas el pecado de los demás y no tratas del pecado que tienes metido en tu propio hogar.
Hemos invertido el orden de las cosas. ¿Por qué no crece la iglesia? Pastor, es el grito de los pastores. Hermano, pero usted no entiende, me dijeron por ahí. Usted no entiende que la iglesia tiene gastos. Usted no entiende que la iglesia tiene necesidades. Yo sí entiendo y te digo, ¿para qué te metiste pues? ¿Y para qué te metiste? Y si te metiste tú, págalo tú. No hagas a los hermanos pagar por los errores que tú cometiste. Si hay alguien que tiene que salir a trabajar, entonces sal a trabajar tú. Porque tú te metiste en la deuda que ahora está la iglesia o la congregación. Y por esa causa ahora los pastores, alabado sea el Señor, pasan horas de horas en el templo y van descuidando sus matrimonios y van descuidando a sus hijos. Y cuando se dan cuenta tienen a los hijos perdidos, ya perdieron el ministerio. Tienen a la esposa perdida, en ese momento ya perdieron el ministerio. Porque tiene que dar testimonio a los de su propia casa primero, antes de poder darle testimonio a los hermanitos en la iglesia. ¿Por qué no crece la iglesia? Porque tu hogar está en tinieblas, porque tu matrimonio es un caos, porque tus hijos están perdidos, porque no te preocupas en ellos, no oras por ellos, no te tiras de rodillas por tu hogar. Has puesto primero el templo, primero la construcción, primero la radio, primero la televisión, primero el teatro, primero el coro, primero esto. Y al último has puesto a tu esposa, al último has puesto a tus hijos. Y tus hijos se te están perdiendo. Los hermanos están mirando, los hermanos están hablando. Perdiste tu testimonio. Por eso no crece tu iglesia. Por eso tu iglesia dejó de crecer. ¿Por qué no crece la iglesia? Por algo que yo siempre me acostumbro a enseñar. Que cuando hacemos algo que Dios no mandó, Dios no está obligado a respaldar aquello que Él no mandó. Esto es importante. Dios está obligado a respaldar su palabra, nada más que su palabra. Él no respalda emociones, sueños que Él no dio, visiones que Él no entregó, proyectos que Él no puso a hacerse. Él no está obligado a respaldar. Pastor, parece que Dios no me respaldara. ¿Será que lo que estás haciendo fue lo que Él te mandó? Porque si Él no te lo mandó, no está obligado a respaldarte. Doctrinas que Él no estableció, cosas que nosotros hemos inventado, nos hemos inventado. En este programa vengo golpeando una y otra vez ese tema. A algunos me han maldecido, me han criticado, me han dicho de todo, mi vida me lo han dicho. Pero de nuevo les pregunto, hermano, yo soy ignorante tal vez, enséñeme con la Biblia, ¿dónde está eso? ¿Dónde está en la iglesia? ¿Dónde está en la palabra? Que, por ejemplo, yo meditaba el día de hoy. Hay iglesias que venden, escúcheme bien, tienen ventas en la puerta, tienen diezmos y ofrendas, y aparte tienen primicias, y aparte tienen otras cosas para sacarle dinero a la gente. ¿Usted cree que Dios va a respaldar ese negocio ahí? Dios estableció dos cosas en su palabra para nosotros, y está claro. Y lo otro es que tiene que ser voluntario. Voluntario, y no es para uno llenarse los bolsillos. Dios estableció los diezmos y las ofrendas. Está en la palabra. Está en la palabra. Si usted quiere, yo le mando información sobre estos temas. Lo tengo también para compartirle. Ahora, Dios no dijo primicias. No. Aunque si una persona siente en su corazón darlo, esa es ella y Dios, pero no está establecido para la iglesia. Ahora les piden, hermano, usted tiene que dar la primicia. Oh, pero eso no está en el Nuevo Testamento que la iglesia daba. Pastor, usted dice que no debemos dar la primicia a Dios. Si la persona quiere, ella puede darle a Dios como siente en su corazón. Así lo dice la Biblia. Pero de nuevo, vamos añadiendo cosas, aleluya. Vamos inventándonos cosas o sacando cosas del Antiguo Testamento que la Biblia ya cambió. Aleluya, que Dios ya dijo que esto ya no hay que hacerlo, y lo seguimos haciendo y añadimos a la sangre de Cristo algo que Él dijo que ya no más. Entonces Dios no respalda lo que Él no dijo en su palabra. Hablamos de la danza profética, eso no está en la Biblia. Hablamos de la coreografía, tampoco no está en la Biblia. Pero tenemos que hacerlo porque los jóvenes les gusta. Los jóvenes se acercan a Dios por causa de la danza. Veremos si de aquí a 5 o 10 años esos jóvenes siguen cerca de Dios. Porque lo que acerca a la persona a Dios es que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice la Biblia que vendrá tiempo cuando no van a querer sufrir
la sana doctrina. No van a querer oír la verdad, porque la verdad va a condenar muchas cosas que nosotros hemos inventado y hemos metido a la iglesia. Entonces van a poner a un lado la palabra y van a empezar con profecías que Dios no mandó, visiones que Dios no dio, y a decir: no, este es el nuevo mover, esto es la nueva revelación del Espíritu Santo, poniendo de lado su palabra. Dios y su palabra son uno. Jesucristo es el verbo, Él es la palabra. Jesucristo y su palabra van juntos. Mis ovejas oyen mi voz, oyen mi palabra y me siguen. Si yo pongo su palabra fuera de Dios y digo que estoy agradando a Dios, estoy engañado, porque Dios y su palabra van de la mano. Dios no se contradice. Dios no dice una cosa y luego hace otra. Entonces, ¿por qué no crecen las iglesias? Porque nos hemos inventado un montón de doctrinas que no están en la Escritura, que no están en la Biblia, y las hemos añadido alegremente, pensando que Dios va a respaldar nuestras emociones, que Dios va a respaldar nuestra codicia, que Dios va a respaldar nuestra locura, nuestra ignorancia, que Dios tiene que respaldar porque lo estamos haciendo con todo el corazón, dicen algunos. No, mi hermano, con todo el corazón agrada la palabra de Dios, con todo corazón obedece al Señor, con todo tu corazón. Católicos se van al infierno porque adoran a María con todo su corazón. Muchos hindúes se van al infierno porque adoran a los dioses del hinduismo con todo su corazón. Dios no bendice el corazón o con todo el corazón de la persona. Dios bendice la obediencia a su palabra. Si tú eres mi hijo, me obedeceréis. Él lo dijo: obedeceréis y guardaréis mis mandamientos. San Juan capítulo 15, permaneced en mi palabra. Entonces, ¿por qué no crecen las iglesias? ¿Por qué no crecen las iglesias? Acá está la respuesta: porque nos hemos inventado doctrinas nuevas que no están en la Escritura. Pero hay un punto más que tengo, y con esto cerraría. ¿Por qué no crecen nuestras iglesias? Porque nos hemos puesto otros dioses, o nos hemos hecho dioses de carne, y hemos sacado al Dios Espíritu de nuestros templos. Por eso que usted verá cómo cuesta que se sienta la presencia de Dios en una iglesia, cómo cuesta que las almas se conviertan, cómo cuesta que la gente crezca en los templos, porque la gente pone su mirada, o los hemos hecho poner su mirada, en los hombres, en las personas, en los ministros, en los líderes. La gente está mirando más al predicador que a Dios, y eso se llama idolatría. Sigue siendo idolatría y seguirá siendo idolatría. Cuando saquemos nuestro corazón del hombre y lo pongamos en el Cristo de la gloria, empezaremos a ver su mano poderosa. Cuando los pastores sepamos hacer lo que hizo Juan el Bautista, menguar para que Él crezca, entonces Él crecerá en nuestras iglesias y las almas van a crecer junto con el Señor en sus corazones. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y para eso tenemos que ponernos nosotros a un lado. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo termine la obra en los corazones. Tenemos que predicar más la palabra, enseñar más la Biblia. Preocúpate menos con el negocio que tiene la iglesia. Aleluya. Hay iglesias que tienen que empezar a reconstruirlas, inclusive. Iglesias que tienen hasta tienda adentro. Ventas de galletas, ventas de comida, ventas de agua, ventas de esto, ventas de lo otro, ventas de los libros del pastor, ventas de los estudios bíblicos, ventas de los seminarios, venta de agüita, venta de botellitas de aceite, venta de pañuelitos, venta. Hermano, pare de sufrir, les quedó chico. Les quedó pequeño. Pare de sufrir, les quedó chico, porque ya no saben qué más vender. Y las almas que necesitan palabra, no pueden escuchar palabra porque el estudio se lo van a vender. No pueden escuchar una conferencia porque hay que pagar entrada. No pueden, alabado sea el Señor, participar de un culto especial porque hay que pagar para estar en el culto especial. Hay que comprar tal cosa, hay que tener esto, hay que tener una Biblia especial y hay que pagarla. Todo es plata. No es raro porque la gente sale renegando y dicen: yo no quiero saber de Dios porque todo lo venden en este lugar. Y las almas se pierden y se van al mundo por nuestra culpa. Entonces la iglesia necesita urgentemente una reforma, una reformación. Está mal formada la iglesia a nivel mundial.
en qué hemos caído, y si usted es pastor y usted es un hombre de Dios, usted no podrá decir que lo que yo estoy hablando es mentira, porque está en la Biblia. Si usted mira la iglesia en el pasado, ¿cómo era la iglesia en el pasado? La iglesia primitiva. Decimos no, es que la iglesia primitiva, el modelo de la iglesia primitiva no se adapta para este tiempo. Mentira del diablo, por supuesto que sí. El amor siempre se adapta, la misericordia siempre se adapta para todos los tiempos. Si no, entonces ¿para qué tenemos la palabra? La palabra del pasado es la misma palabra que se puede cumplir en el presente. Pero ¿qué tenía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva tenía amor por las almas. Ellos no tenían templos grandes, locales, majestuosos. Ellos se reunían en las casas, compartían el pan en las casas. Si daban comida no la vendían, la compartían, como Pablo lo dice. Y Pablo le dice a los hermanos que estaban comiendo más que los demás durante la cena, Pablo dice: ¿quieren comer? Vayan a comer a sus casas. El que se quiera llenar, vaya a llenarse a su casa, porque uno come y otro tiene hambre. Entonces salen los hermanos, y muchos de ellos que ni para comer tienen, y encuentran que ni para comer tienen, y algunos hasta ayuda le han pedido a sus pastores para que les apoye con un trabajito o con algo, y los pastores le dicen no, pero en la puerta de la iglesia tienen la venta. No tienen la cara de decirle al hermanito: hermano, siéntese, usted coma ahí, coma nomás, hermano. No, todo lo venden. Todo lo venden. Las almas están raquíticas, las almas están hambrientas, las almas están tuberculosas, y los pastores están, como dijo Jeremías, lustrosos, gordos, llenos de vida, llenos de todo, menos de Dios, menos de santidad, menos de amor. La iglesia primitiva tenía amor, la iglesia primitiva tenía misericordia, la iglesia primitiva todos tenían lo mismo en común. No había competencia, no había eso de que yo soy primero y tú ponte al último. Y cuando se levantaba alguien que tenía ese espíritu, se le detectaba rápidamente. ¿Por qué? Porque la mayoría tenían el mismo sentir. Hoy en día no se puede detectar. ¿Sabe por qué? Porque el primero que tiene espíritu y aires de grandeza son los pastores. Los primeros que tienen espíritu de control y gobierno y dominio de la congregación son los pastores. Si no están de acuerdo conmigo, para eso tengo el púlpito, dicen algunos, y desde el púlpito me lo boto para afuera. Y desde el púlpito les tiro indirecta. Y usted que está en contra de la obra de Dios y que no quiere que la iglesia crezca, que esta visión que Dios nos ha dado de la venta y del negocio, y les tiran desde el altar hasta que la almita se desanima y lo mandan para el mundo. Y cuando se va, luego dicen: se largó porque no quería nada con Dios. Mentira del diablo. Tú pagarás por esa alma. Tú tendrás que dar cuenta por esa alma. Y no se te va a tener por inocente si eres culpable. Por eso la iglesia primitiva crecía, porque las almas sí valían delante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Este mensaje Dios puso en mi corazón, y es un segundo grito de angustia por la iglesia del Señor para estos tiempos de gran adversidad que estamos viviendo, para estos tiempos de grande apostasía, para estos tiempos donde la gente clama por la sana doctrina. Y vuelvo a reiterar y vuelvo a decir: si usted está en un lugar donde no se está enseñando la verdad, donde cuando usted sale a la puerta ya tienen la banca y las mesas y el negociazo ahí, huya. Reúnanse en las casas por último, antes de estar en un lugar donde lo que se ve es amor al dinero. Amor al dinero. Huya por su alma. Trate con ese pastor, dígale, y si no acepta es porque estaba siendo pastoreado por un lobo rapaz que no quiere cambiar, que lo que quiere es llenarse los bolsillos, quiere ser famoso, quiere tener una iglesia grande, y que importa que las almas se las lleve el diablo con tal de que él esté contento. Pero Dios más adelante le va a pasar la factura también a ese hombre o a esa mujer o a quien esté ahí. Mi amado hermano, oremos para que Dios, hermano, haga con nuestra vida lo que Él tiene que hacer. Y no se olvide, hoy ya usted sabe, es un poco, porque podríamos citar muchas cosas más, porque dentro de esto están los chismes, dentro de esto están los pleitos entre hermanos, dentro de esto está la mentira, las calumnias, dentro de esto está muchísimas otras cosas, pero básicamente porque estas cosas que menciono acarrean las otras
y las demás cosas. Cuando dejemos el negocio, dejemos nuestros aires de grandeza y nos tiremos en rodillas con los hermanos en las congregaciones y empecemos a darle lugar a la oración, veremos la gloria de Dios. Y las almas llegarán, y las almas serán quienes Dios use para sustentar su obra, y la obra crecerá como creció la iglesia primitiva. Un mensaje de Pedro, 3,000, segundo mensaje, 5,000 más, y así fue creciendo la obra del Señor. Prediquemos la palabra, instemos a tiempo y fuera de tiempo, redarguyamos, reprendamos, corrijamos lo deficiente, porque Cristo ama a aquellos que aman su venida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y con este servidor será hasta la próxima oportunidad. Bendiciones, hermanitos, que Dios les bendiga. Reúnanse en las casas por último, antes de estar en un lugar donde lo que se ve es amor al dinero. Huya por su alma.